Lo primero que noté no fue la luz, no fue un túnel, no fue ninguna de las cosas que había escuchado que se supone que ves cuando mueres. Lo primero fue el olor. Había un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo metálico, casi como el olor de la sangre pero más frío, más quieto. Y había un zumbido bajo, constante, como el sonido que hace un ventilador de hospital apagándose, pero mucho más adentro, como si viniera de dentro de mi propio pecho. Y después, nada, silencio total, un silencio que no existe en la vida, porque en la vida siempre hay algo, siempre hay un ruido de fondo, siempre hay aire moviéndose. Ese silencio era diferente, era el silencio de un lugar donde el tiempo ya no existe. Mi nombre es Valentina. Y lo que voy a contarte hoy cambió absolutamente todo lo que yo creía, o mejor dicho, todo lo que yo no creía. Porque antes de esto, yo no creía en nada de lo que estoy a punto de decirte. Si estás llegando por primera vez a este canal, suscríbete ahora mismo. Lo que comparto aquí no lo vas a encontrar en otro lado, y no quiero que te lo pierdas. Y antes de que empecemos, necesito que hagas una sola cosa. Baja los comentarios ahora mismo y escríbeme. ¿Tienes a alguien en tu vida que esté en coma o que haya estado en uno? Porque lo que Jesús me mostró sobre esas personas te va a cambiar para siempre. Escríbeme en los comentarios. Necesito saber que esto llegó a alguien que lo necesita. Déjame contarte quién era yo antes de que todo esto pasara. Porque si no te cuento eso, no vas a entender el peso de lo que vino después. Yo era médica. Bueno, no médica cirujana ni nada de eso. Era enfermera jefe en una unidad de cuidados intensivos. Llevaba 16 años trabajando con personas que estaban entre la vida y la muerte. 16 años conectando monitores, ajustando ventiladores, mirando a familias llorar en pasillos. Y en todo ese tiempo, yo nunca, ni una sola vez, juzgué que había algo más allá de la biología. Para mí, el cerebro producía lo que llamamos conciencia, y cuando el cerebro se apagaba, eso era todo. GDK como apagar una computadora. La pantalla se pone negra y la historia termina ahí. Lo digo con toda honestidad porque me parece importante que sepas desde dónde venía yo. No era una persona sin educación. No era alguien que no había pensado en estas preguntas. Yo había estado al lado de cientos de personas en el momento de su muerte. Y cada vez que una familia me preguntaba si su familiar estaba sufriendo, si sabía que estaban ahí, si podía escucharlos, yo les respondía lo que la ciencia me decía. Les decía que probablemente no, que el cerebro en esos estados no tenía la actividad suficiente para procesar. Les decía eso con la misma certeza con la que te digo ahora que me equivocaba completamente. El día que ocurrió fue un martes. Recuerdo que era martes porque yo tenía turno de noche y había llegado a casa en la mañana. Estaba durmiendo cuando mi esposo me llamó al teléfono y me dijo que uno de mis hijos había tenido un accidente de tráfico. Salté de la cama, tomé las llaves y no recuerdo nada más de ese momento. El coche que me golpeó venía a alta velocidad por un semáforo en rojo. Me dijeron después que el impacto fue lateral, que mi cabeza golpeó el vidrio de la ventanilla y luego el pavimento. Me dijeron todo esto después, claro, porque yo, en ese momento, ya no estaba ahí. Lo que sí recuerdo, y esto es lo que la gente no entiende cuando cuento la historia, lo que sí recuerdo es justamente lo que te dije al principio. El olor, el sonido, y después ese silencio que no existe en el mundo de los vivos. En el hospital donde yo trabajaba, mis propias colegas me conectaron a los monitores. Estuve 8 días en muerte cerebral, 8 días. No como en coma profundo con actividad cerebral reducida, muerte cerebral. Los médicos le dijeron a mi esposo que no había esperanza, que mi cerebro había dejado de funcionar de la manera necesaria para sostener ningún tipo de experiencia consciente, que lo que quedaba de mí era un cuerpo en una cama sostenido por máquinas. Y mientras ellos decían eso, yo estaba en el lugar más real en el que he estado en toda mi vida. Aquí hay algo que necesito que entiendas antes de seguir.
algo que yo misma tardé mucho tiempo en procesar cuando regresé. El lugar al que fui no era una alucinación, no era un sueño, no era lo que la mente produce cuando está privada de oxígeno. Yo sé exactamente cómo se ve una experiencia de privación de oxígeno. Los he visto en pacientes. Esto era diferente, en una forma que no tengo palabras exactas para describir, pero voy a intentarlo de todas formas. Era más real que esto. Más real que el suelo que pisas ahora mismo. Más real que tus manos sobre el teléfono mientras ves este video. Todo en ese lugar tenía una densidad, una presencia, que lo de aquí no tiene. Como si toda la vida que conocemos fuera una imagen en papel, y lo de allá fuera el objeto real del que salió la fotografía. Cuando llegué a ese lugar, no llegué sola y no llegué perdida. Había algo esperándome. No voy a llamarlo una presencia porque eso suena vago, y lo que yo experimenté no era vago. Era específico, era concreto, era alguien. Y ese alguien me miró de una manera que yo no puedo describir sin que se me haga un nudo en el pecho incluso ahora, años después. Me miró como si me conociera desde antes de que yo tuviera un nombre, como si supiera cada cosa que yo había pensado, cada cosa que había hecho, cada momento en que yo había elegido no creer. Era Jesús. Y lo que me dijo no fue lo que yo esperaría que alguien dijera en esa situación. No fue una reprimenda, no fue una lección. Lo primero que me dijo fue: hay personas que te necesitan saber esto. Hay personas ahí afuera que están exactamente donde tú estás ahora mismo, atrapadas entre dos mundos, y nadie les está diciendo la verdad sobre lo que están viviendo. Tardé un momento en entender lo que me estaba diciendo, y cuando lo entendí, todo dentro de mí cambió de golpe. Me estaba hablando de las personas en coma. Me estaba hablando de las personas como las que yo había atendido durante 16 años. Las personas de las que yo le decía a sus familias que probablemente no eran conscientes, que probablemente no podían escuchar, que probablemente no sufrían. Probablemente me había equivocado en todo. Lo que Jesús me mostró no fue una descripción general, no fue una explicación filosófica sobre el alma y la conciencia. Fue como si encendiera una ventana y me dijera: mira, mira lo que está pasando ahí adentro. Lo primero que vi fue a una persona en una cama de hospital. No puedo decirte quién era porque no lo sé. Era alguien, una persona, y estaba conectada a las mismas máquinas a las que yo había conectado a tantos pacientes en mi carrera. Y desde afuera, desde el lado del cuerpo, esa persona parecía completamente ausente. Los monitores, el ventilador, el silencio clínico que yo conocía tan bien. Pero desde adentro, esa persona no estaba ausente para nada. Lo que vi fue a alguien que estaba completamente consciente de su entorno, pero consciente de una manera que yo no tenía categorías para entender. No era conciencia cerebral como la que tenemos cuando estamos despiertos. Era algo más amplio, más abarcador. Era como si la persona hubiera salido de la pantalla pequeña del cuerpo y estuviera viendo todo desde una pantalla mucho más grande. Podían sentir a las personas en la habitación. No solo escucharlas, sentirlas. Cada emoción de cada persona que entraba por esa puerta llegaba a ellos como una ola, completamente clara, completamente real. Y aquí viene la parte que más me golpeó. Las personas en coma escuchan absolutamente todo, todo. Cada conversación en la habitación, cada susurro en el pasillo, cada vez que alguien entra y mira el monitor y suspira, cada vez que un médico dice en voz baja que no hay esperanza, cada vez que un familiar llora en silencio creyendo que nadie lo está viendo. Lo escuchan todo. Y no solo lo escuchan, lo procesan, lo sienten, lo absorben. Y dependiendo de lo que están recibiendo del mundo exterior, ese proceso puede ser de paz o puede ser de angustia. Necesito que te detengas aquí un momento. Quiero que pienses en alguien que conozcas que haya estado en coma, o que esté en coma ahora mismo. Y quiero que pienses en lo que se dijo en esa habitación cuando la gente creía que esa persona no podía escuchar, porque sí podía. Jesús me mostró algo más, algo específico, y aquí es donde yo, con toda mi formación médica, con todo mi escepticismo, no tuve ningún argumento que oponer.
Me mostró el momento exacto en que una familia decide dejar de hablarle a su familiar en coma porque el médico les dijo que no servía de nada. El momento en que dejan de tomarle la mano. El momento en que empiezan a hablar de él en pasado en esa misma habitación. Y me mostró lo que eso hacía adentro, en esa persona que para el mundo exterior parecía no estar. Era como ver a alguien ahogándose en silencio, y yo había sido parte de ese sistema. Yo había sido la enfermera que le decía a las familias que probablemente no escuchaba, que probablemente no sentía, que probablemente no sabía que estaban ahí. No hay palabras para describir lo que sentí en ese momento, pero lo intentaré con una sola imagen. Imagina que descubres que durante 16 años, sin saberlo, le quitaste el agua a alguien que tenía sed. No por maldad, por ignorancia. Pero el resultado era el mismo. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. O quizás se abrió. Todavía no sé cuál de las dos palabras es más exacta. Lo que Jesús me dijo a continuación lo llevo conmigo cada día desde que volví. Me dijo que las personas en coma no están perdidas, que están en un estado de transición en el que el alma todavía está en contacto con el cuerpo, pero el filtro que normalmente separa lo espiritual de lo físico se ha vuelto muy delgado. Que en ese estado las palabras de amor no solo se escuchan, llegan directamente, sin distorsión, sin el ruido que normalmente interfiere en la comunicación humana. Me dijo que cuando una familia habla con amor a alguien en coma, eso llega. Que cuando rezan, eso llega. Que cuando lloran con esperanza en lugar de con desesperanza, eso cambia algo adentro de la persona que está en esa cama. No siempre de la manera que uno espera, no siempre en forma de recuperación, pero llega, siempre llega. Y me dijo algo que todavía me cuesta decir en voz alta, porque sé lo que significa para las familias que están pasando por esto ahora mismo. Me dijo que las palabras de despedida, las palabras de perdón, las palabras de amor que uno guarda pensando que ya no tiene sentido decirlas, son exactamente las palabras que esa persona más necesita escuchar. Que hay cuentas que se saldan en ese espacio entre la vida y la muerte. Que hay conversaciones que se completan aunque el cuerpo no pueda responder. Que nunca es demasiado tarde para decir lo que no se dijo. Ahora viene la parte que la gente siempre me pregunta cuando cuento esto. Lo que encontraron en mi cuerpo cuando volví. 8 días en muerte cerebral. Cuando el cerebro vuelve, cuando los médicos empiezan a ver actividad donde antes no había nada, es un proceso gradual. Suele dejar rastros, cicatrices en el tejido neurológico, déficits. La gente que vuelve de ese tipo de eventos neurológicos generalmente no vuelve igual. Hay daño. Siempre hay daño. En mi caso no hubo daño. No estoy diciendo esto como algo que yo me inventé. Está en los reportes médicos, mis colegas, las personas que me conocían desde antes del accidente, las personas que sabían exactamente cómo funcionaba mi cerebro porque habían trabajado conmigo durante años. No podían explicarlo. Funcionaba igual que antes, mejor en algunos aspectos, según los test neurológicos que me hicieron en las semanas siguientes. Y hay algo más, algo que ningún médico pudo explicarme. Cuando salí del coma, la infección que había desarrollado en los días anteriores, una infección severa que mis colegas me dijeron que había complicado todo el cuadro, había desaparecido. Los marcadores de inflamación que debían estar elevados durante semanas estaban dentro de rangos normales. Fue como si algo hubiera pasado por ese cuerpo y lo hubiera limpiado. Nadie me lo explicó. Yo tampoco tengo una explicación. Solo sé lo que los números dijeron, y los números no mienten. Pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño, lo específico, lo que me hace saber con certeza que lo que viví era real y no una construcción de mi mente, es esto. Cuando recuperé la conciencia en el hospital, la primera cosa que dije fue el nombre de una enfermera que no conocía. Una enfermera que había entrado a mi habitación en el turno de madrugada del 4.º día, cuando yo estaba en el peor momento y había hecho algo. Había tomado mi mano y había rezado en silencio,
sin decir nada en voz alta, sin que nadie en la habitación pudiera saberlo. Cuando me preguntaron cómo sabía su nombre, no pude explicarlo. Yo no la conocía. Nunca habíamos trabajado juntas. Y cuando la llamaron y le preguntaron, confirmó que había rezado en silencio esa noche. Confirmó exactamente lo que yo describí. Dijo que se había sentido guiada a entrar a mi habitación esa noche, aunque no era su paciente directa. Eso no era una alucinación. Me tomó meses poder volver a trabajar. No porque físicamente no pudiera, sino porque yo ya no podía entrar a una habitación donde hubiera alguien en coma sin que todo lo que Jesús me mostró volviera como una ola. Sin que yo mirara a esa persona conectada a los monitores y supiera lo que estaba pasando adentro, lo que estaban escuchando, lo que estaban necesitando que alguien les dijera. Cambié completamente el protocolo de cómo hablaba con las familias. Dejé de decir, probablemente no escucha. Empecé a decir, háblele, cuéntele lo que siente, dígale lo que nunca le dijo. No porque lo que la ciencia dice sea falso, sino porque lo que la ciencia dice está incompleto. Porque hay algo en esas habitaciones que los monitores no miden. Lo que Jesús me mostró no fue solo información sobre las personas en coma, fue también algo sobre mí misma, sobre la persona que yo era antes, la persona que había construido toda su identidad alrededor de lo que se puede medir, de lo que se puede verificar, de lo que tiene una explicación en un libro de medicina. Y lo que me mostró fue que esa persona no estaba equivocada del todo, pero estaba mirando por la ventana equivocada. La ciencia es una ventana muy buena, muy útil, que nos ha dado cosas increíbles, pero hay partes de la realidad que no entran por esa ventana. Y la persona que yo era antes había decidido que lo que no entraba por esa ventana no existía. Y ese error específico, ese error de asumir que el mapa es el territorio, me había costado 16 años de decirle a las familias cosas que no eran completamente verdad. Hoy ya no soy la misma persona, no en el sentido de que me haya vuelto irreconocible. Sigo siendo Valentina, sigo siendo enfermera, sigo creyendo en la ciencia y en la medicina. Pero ya no soy la persona que usaba esas cosas como un escudo para no tener que enfrentarme a preguntas más grandes. Ya no soy la persona que les decía a las familias que lloraban en los pasillos que probablemente no había nadie adentro. Hay alguien adentro, siempre hay alguien adentro. Ahora te tengo que decir algo directamente, algo que Jesús me pidió que dijera cuando me preguntó si iba a hablar de esto cuando regresara. Y le dije que sí, aunque en ese momento no sabía cómo, ni dónde, ni a quién. Le dije que sí porque lo que me mostró era demasiado importante para guardármelo. Lo que te quiero decir es esto. Si tienes a alguien en tu vida que está en coma ahora mismo, que está en muerte cerebral, que está en ese lugar entre el aquí y el más allá, ve a hablarle. Hoy. No mañana. Hoy. Dile lo que nunca le dijiste. Pídele perdón por lo que necesitas pedir perdón. Dile que lo amas si lo amas. No esperes a que se ponga mejor para tener esa conversación. Esa conversación puede pasarse ahora, puede escucharte ahora. Y si la persona que tienes en mente ya no está, si ya pasó, si el coma terminó en algo que no querías que terminara ahí, quiero que sepas algo. Jesús también me mostró eso. Las palabras que no se dijeron a tiempo no se pierden. Hay un lugar donde esas conversaciones pueden completarse. Hay un lugar donde el amor que no encontró su momento, encuentra su momento de todas formas. Yo soy la prueba de eso. Yo, que durante 16 años les dije a las familias que probablemente nadie estaba escuchando, soy ahora la prueba de que siempre hay alguien escuchando. Hay algo que yo tenía muy apretado antes de que todo esto pasara. Lo tenía tan apretado que ni siquiera sabía que lo estaba sosteniendo. Era la certeza de que yo sabía cómo funcionaba el mundo, la certeza de que mis categorías alcanzaban para contener toda la realidad,
la certeza de que lo que no entraba en mi mapa simplemente no existía. Jesús me pidió que soltara eso. Y al principio me resistí, incluso allá adentro, incluso en ese lugar que era más real que este, me resistí. Porque cuando uno ha construido su identidad alrededor de saber, de entender, de tener respuestas, soltar eso se siente como caer. Pero no fue caer, fue lo opuesto de caer. Si hay algo que tú estás sosteniendo demasiado fuerte ahora mismo, algo que te impide ver más allá de lo que ya sabes, algo que te impide creer lo que tu corazón te dice que puede ser verdad, te invito a que lo sueltes un momento, solo un momento. No para siempre, no de golpe, solo lo suficiente para que entre un poco de luz por donde antes no cabía. Porque lo que yo vi me dice que la realidad es mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros puede sostener con las manos. Deja tu experiencia en los comentarios. Si conoces a alguien en coma, si conociste a alguien que tuvo una SM, si tú mismo viviste algo parecido, escríbelo ahí abajo. Esta conversación no termina cuando termina el video. Continúa en los comentarios y yo los leo. Cada uno. Hay alguien adentro. Siempre hay alguien adentro.